bienvenidos a esta segunda parte del programa. Ya tengo el gusto de recibir una vez más, es antiguo amigo de entrevistas, el ex magistrado Iván Lima. Bienvenido al programa, qué bueno tenerte por acá. Pastor, siempre es un gusto y gracias por la invitación. Con todo gusto. Y ahora sí te voy a exprimir todo lo que son leyes, todo lo que son reglamentaciones, etcétera, que a veces nos gusta pasarnos por alto en el fútbol, en todo lado, y no es la manera de vivir. En general, ha habido varios temas sobre las renuncias de candidatos, ¿verdad? Y sí, pugnas al interior de los partidos que tenían candidatos, que a su propio candidato lo defenestraban, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Hay una norma ya establecida? ¿Hay fechas de renuncia? ¿Hay fechas de poner un suplente? ¿Y luego qué pasa? ¿Nos puedes orientar un poco según lo que dice la ley? Claro que sí. Es un tema que se ha complicado por una ley que salió en octubre del año pasado. En octubre del año pasado sale la ley de organizaciones políticas y cambia el escenario. En Bolivia teníamos siempre la ley 26, la ley de régimen electoral. Esta ley es antigua, es del 2010, ya ha servido para varios procesos electorales. Pero el 2018, en octubre, sale esta ley de organizaciones políticas, que es una ley que va a entrar en vigencia paulatina. Es una ley que va a entrar en vigencia plena recién en diciembre del 2021. Y es una ley que tiene una orientación de modernidad a los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen estatutos que sean adecuados a la Constitución y a los nuevos derechos que tenemos los ciudadanos de que el partido no escoja a dedo. Algo que le hace mucho daño a los partidos es que se escoja al candidato a diputado, a senador o al presidente a dedo. Pero una interrupción ahí, sí. Te voy a... En otros países, Europa, en otros países de Latinoamérica, ya está esto, porque como tú dices, era muy caudillista el tema, muy el que podía pagar una campaña generalmente o cualquier cosa, ¿verdad? Ese es el principio de fondo. En la Constitución del 2009 se incorpora las primarias. No es verdad que las primarias salen en esta ley del 2018, las primarias ya están desde el 2009 y los bolivianos en el referéndum hemos aprobado que haya primarias. La primaria boliviana es primaria interna. Se deben acordar de la primaria argentina que ha causado tanto lío con Macri y con Fernández, hace poco. Que hubo 15 puntos de diferencia y las encuestas tuvieron un rol importante, pero te hablo de las primarias porque allá son primarias que son obligatorias, son simultáneas para todos los partidos y se hacen con la votación de todo el país. En Bolivia, por constitución, no vamos a poder tener nunca el modelo argentino abierto, obligatorio y simultáneo, las PASO famosas, porque la constitución dice que son primarias internas. Teníamos que tener primarias desde el 2009, 9 años después, el 2018, no porque sea una imposición, sino porque la constitución lo decía, se incorporan las primarias. Y ahí surge el primer debate. ¿Estábamos preparados para hacer primarias en enero o había que hacerlas el 2025? Yo mismo te diría que me encantaría que para estas elecciones municipales que van a ser en abril o marzo del próximo año, ya se escoja por primarias a los candidatos a alcaldes y concejales. El dedo del jefe es una arbitrariedad. Lo que necesitamos es que todos los partidos políticos tengan reglas claras y estatutos en las cuales el mejor boliviano, sea el alcalde, sea el concejal, sea el diputado. Las primarias no son malas, las primarias lo que permiten es que al interior del partido haya democracia interna y no sea el amiguismo como está pasando, sino que a todos los niveles existan primarias. Ese es el tema que ha causado tanto revuelo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ha habido, perdón que te interrumpa? Sí, claro, todo el tiempo dialogamos. Mil perdones. Quiero preguntar, ¿por qué entonces tanto rechazo que por primera vez nos han sorprendido, que nunca se habló de esto y además cómo lo vamos a hacer? Bueno, no te voy a repetir toda la cantidad de argumentaciones, desde los más terribles hasta los más soft que había, los más suavitos. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente no conocía esto? ¿No sabía que hace 10 años o 9 años ya teníamos que hacerlo? Mira, lamentablemente muchas de las instituciones no las respetamos. Gran parte de nuestra Constitución es una Constitución escrita en papel. Se habla de las repúblicas aéreas, muy lindas en el texto, pero no vividas en la realidad. Los derechos son derechos que tienes que ejercer y que tienes que cumplir. Este es el derecho del que te hablo, el derecho de los partidos políticos a ser democráticos. Esto tiene que ir migrando de a poco y recién en diciembre del 2021 va a entrar en vigencia plena la ley de organizaciones políticas. La primera innovación, lo que entra en vigencia casi inmediatamente han sido las primarias. Y eso es lo que ha desordenado un poco la mesa y le ha permitido al Tribunal Electoral quedar mal por lentitud en tomar decisiones. Lo que se espera de un tribunal siempre es que sea muy rápido. Este principio que es hasta bíblico de que la justicia que llega tarde no es justicia, no está bien. No es bueno que el tribunal actúe tan lentamente. Yo te diría que lo que ha ocurrido con el tribunal ha sido
una lentitud en tomar decisiones que ha hecho que la población pierda confianza en el tribunal. Pero esto estaba ya desde 2009. Había que hacerlo. Había que hacerlo y había que hacerlo en la elección primaria que fue en enero, como dice la Constitución y dice la ley. Si hay primarias, la Constitución va fijando plazos y no podían hacerse en cualquier momento. Tenían que hacerse necesariamente en enero para que tengamos elecciones en octubre, porque hay un cronograma electoral. Hay momentos, 120 días antes del 20 de octubre, que tiene que haber la inscripción de candidaturas. Es todo un cronograma que no puede moverse. No había manera de hacer en febrero o hacer en diciembre. Enero era el momento que tenía que hacerse. Inclusive ha tenido que hacerse algún otro ajuste normativo. Pero en ese contexto se ha planteado un gran debate en nuestro país. Si la primaria es vinculante y obligatoria, muchos dicen, ¿por qué pueden renunciar? ¿Por qué pueden modificarse los binomios? ¿Dónde está la trampa? Si nos han dicho que la primaria y con toda la parafernalia el tribunal dijo nadie puede salirse de la primaria, ningún partido puede nombrar a otro candidato que no sea elegido en primaria, ¿por qué se ha dado la situación de Edwin Rodríguez? ¿Por qué se ha dado la situación ahora mismo de Paola Barriga que ha sido rechazada? ¿Dónde está el escenario? ¿Cómo tenemos que entender esto? O de Jaime Paz, que también. O de Jaime Paz en su momento. Mira, en enero la primaria era obligatoria al partido político, al interior de la fuerza política. Ese es el principio que señala la ley. Después de que se dan las primarias, se genera un derecho colectivo del partido a ser representado y participar este 20 de octubre. Hay algo que no le puedes quitar a ningún ser humano, que es la libertad. Tanto Jaime Paz como Edwin Rodríguez tienen derecho a renunciar. Es un derecho humano, individual, personalísimo, pero por responsabilidad no debían haberlo hecho. Yo creo que lo que han hecho Edwin Rodríguez y Jaime Paz no está bien. Si tú te metes a algo, si asumes un compromiso, cúmplelo hasta el final. No podemos vivir pensando que todos van a actuar correctamente. Hay momentos en los cuales las personas actúan incorrectamente y aquí ha habido un error de responsabilidad o lo que tú quieras, que no estaban entrando en las elecciones en dos partidos importantes. Con toda la tradición del PDC y con toda la tradición de Bolivia dijo no, estas fuerzas políticas iban a entrar en desigualdad de condiciones con los demás partidos. Iban a entrar sin un candidato del binomio y esto afectaba no el derecho de Rodríguez o de Paz Zamora, afectaba el derecho colectivo de los militantes de esas fuerzas políticas. Había en la ponderación que tenía que hacer el tribunal un bien mayor, no afectar ese derecho colectivo de todos los miembros de esos partidos. Una pregunta. ¿Estaba ya previsto qué hacer en caso que alguien renuncie o fue sorpresivo? En la ley decía con claridad que solamente en caso de muerte o enfermedad grave se podía reemplazar. Ajá. Lo que ha tenido que hacerse ante un vacío legal de un hecho real de la vida es suplir eso con normas que están para evitar que haya arbitrariedad y abuso. Esas normas son la Constitución y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. No se podía afectar el derecho colectivo de los militantes de esos partidos. Antes, en toda la historia que tenemos de votaciones, cuando ha habido democracia, Sí. ¿ha habido algún momento que algún candidato renunció? ¿Tienes memoria de eso? Sí, muchas veces, pero la diferencia es que en esta elección había elecciones primarias. Es más, la ley 26 y la ley de 1998 permite, y lo han permitido, renuncias incluso 5 días antes de la elección. Hay la posibilidad, y por eso te hablaba de la libertad. La libertad implica que muy pocas cosas el Estado puede obligarte a hacer. Te puede obligar te va a obligar a ir a la cárcel, te va a obligar a pagar tus impuestos y te puede obligar a que seas jurado en algún momento, jurado electoral. Ojalá que los bolivianos asumamos este compromiso el 20 de octubre y alguna vez a ser jurado cuando teníamos jueces ciudadanos. Más el Estado no te puede obligar, todos los actos tienen que ser voluntarios. Entonces, imagínate tú que le obligues a una persona que asume una responsabilidad política, que es un acto realmente cristiano, te lo hablo en esos términos, de servicio. El político debería ser el que tenga el mayor compromiso de amor con su ciudadanía. Entonces, pedirle a alguien que eso lo haga forzadamente y sin voluntad, no parece ser el mejor escenario. Entonces, bajo ese razonamiento, en el caso de Rodríguez y Paz Zamora, había que cuidar el derecho colectivo de sus partidos políticos. De sus partidarios, digamos. De sus partidarios. Ya. Lo que no está bien y es diferente es que midas a las personas con dos reglas de juego. Si hemos aplicado ese criterio para estas dos personas,
¿por qué no vamos a aplicarlo en el caso de la renuncia de la candidata Paula Barriga? El tribunal ha cometido, en mi criterio, un exceso al no permitirle que renuncie. O sea, no había fechas para renunciar, porque escuché había que hasta tal cronograma. fecha pueden renunciar. A partir de hoy, si renuncian, se quedan El acéfalos. problema es que el Tribunal Electoral se ha agarrado de un formalismo. Además de estos argumentos de fondo, dijo, si los candidatos a presidente, el binomio, no me presenta al menos 3 requisitos: certificado CIPASE, certificado que implica que no tienes violencia familiar y doméstica, que no has renunciado 120 días antes si eres funcionario del Tribunal Electoral, y no presentas una declaración jurada de que no tienes ninguna incompatibilidad, no vas a ser habilitado. Es lo que dijo el tribunal. Resulta que, obviamente, ni Rodríguez ni Jaime Paz presentaron ni CIPASE ni los certificados, y por lo tanto quedaron ellos inhabilitados. ¿Antes de renunciar? Antes de renunciar. Ajá. Recuerda que la renuncia de Rodríguez fue rechazada por el tribunal. Claro. Ellos rechazaron, ellos se agarraron del concepto de que la inhabilitación se estaba dando porque no presentaron el CIPASE. Tú me dirás, ¿por qué parecen esos requisitos nuevos si antes había solo enfermedad grave y muerte? Porque te recuerdo que cambió la ley del CIPASE. Antes la daba el Ministerio de Justicia, y después de las primarias cambia la ley y ahora se pide que todo eso dependa del Consejo de la Magistratura. Y el tema de la renuncia 120 días antes cambió con una sentencia constitucional. Entonces no era una locura del tribunal, habían dado hechos nuevos después de las primarias que obligaban a pedir estos requisitos. No los presentó Paz Zamora, no los presentó Rodríguez, quedaron inhabilitados, y ahí había el debate de si los partidos podían presentar un nuevo candidato. Ahí el tribunal dijo, por derecho colectivo, les permito presentar nuevo candidato. Y ahora... Con un límite. Con un límite. Con una fecha límite, dices, ¿verdad? con una precisión. Fecha límite para presentar y fecha límite para renunciar. Que lo han asociado al ejercicio, al cronograma, a lo que era de diputados y senadores, porque como las primarias eran obligatorias, no preveyeron que sea para presidente y vicepresidente. Ahí han hecho una interpretación por analogía de lo que es diputados y senadores, y han entrado a una imprecisión, en mi criterio, en el caso de Paula Barriga. Me parece que ella presentó ¿antes o después del plazo? Presentó fuera del plazo de diputados y senadores. Presentó, si tú quieres, dentro del cronograma, fuera del ámbito que le permitía el reglamento. Entonces, ¿por qué es injusto que...? Porque me parece que el principio constitucional es el que debe regir. Me parece que si tú le dices al PDC, el candidato Chi, que no va a tener una persona que está libre y voluntariamente participando en un proceso electoral, y hay un conflicto al interior de la fuerza política, estamos afectando el derecho del PDC, de un partido que podrá tener 100 militantes, 1000 militantes o 1 millón de militantes, pero para mí es tan importante como el MAS o Bolivia dijo no. Cuando eres un hombre de derecho, tienes que defender los derechos del partido más pequeñito o el partido más grande. O sea, por esa razón no se viola, pero se salta la fecha límite. Se salta la fecha límite. Hay una formalidad. En ese caso, que no importa que presente cuándo su renuncia y ponga un suplente cuándo. Y eso no entiendo mucho. Yo te diría que el concepto ahí es constitucional. Ya. El concepto constitucional es si la candidata del PDC puede renunciar o no. El concepto de libertad que te planteaba, si la puedes obligar a que asuma esta carga y que se mantenga permanentemente en esto. Yo no voy a analizar el caso en base a que ellos no tienen posibilidades de ser presidente y vicepresidente. Tengo que hacer abstracción de eso, y no le podría obligar a esta señora a que vaya como candidata. Ahí hay un derecho constitucional en juego. Por eso me parece que el tribunal tenía que haber evaluado todo el escenario, todos los derechos del PDC y de ella, y haber hecho una solución en constitución, en justicia. Por eso me parece que es correcto pensar que en algún momento ella va a acudir a la justicia constitucional, lo ha anunciado, y muy probablemente sea la justicia constitucional que le diga al tribunal electoral que acepte la habilitación de una reemplazante de ella y no afecta el derecho colectivo de los miembros del PDC. ¿Ves que este tema es un tema que no tiene como fuente el derecho la ley? Y es algo que tenemos que empezar a evaluar los bolivianos. Ya el derecho no se construye solo por leyes. Ahora lo que dicen los jueces es una fuente del derecho. ¿Cuántas personas han escuchado últimamente de la sentencia constitucional 84-2017, de la 32-2019? Ahora mismo la sentencia en el tema del paro médico. Tribunal Constitucional 329-2019 ha regulado qué va a ser el paro médico. La fuente del derecho derivada de los jueces
es una fuente que está entrando con mucha fuerza en este siglo. Los jueces, cuando hay vacíos, tienen que ir a resolver los problemas de la sociedad, porque no es bueno que la sociedad debata en las calles ni en los medios de comunicación. Para terminar este tema, que es súper importante, y gracias por mostrarnos el camino, que se vuelve complejo, pero se vuelve además mucho más serio y más completo, porque hay leyes que van a ir supliendo los vacíos, como dices. La señora que renunció Sí. sabía que tenía un límite para renunciar. Sí. Lo anunció previamente de manera verbal y tenía que presentar, tenía plazo todavía, no sé si unos días o unas horas, pero no lo hizo, Sí. exprofesamente. Y lo hizo después, cuando ya venció el plazo. La pregunta es, ¿era una movida política? ¿No lo hizo por alguna razón? ¿O sabía que iba a entrar en este problema? Para complicar al PDC, porque al PDC se va a complicar. Está complicado. Pero justamente para eso está el derecho y para eso están los jueces. Tienen que evaluar la buena fe, la mala fe, el contexto de las decisiones y suplir estos vacíos con una decisión justa. Es por eso que es tan importante tener buenos jueces, porque son las personas que tienen que dar las decisiones en justicia. Nuestra Constitución habla de la verdad material y eso es lo que tenemos que ir buscando. Ok. Ahora, en el caso de la habilitación del presidente del PDC, porque el PDC ha batido récords de cambios, renuncias, Sí. etc. Dicen que no está terminada su habilitación, que no vale, que sí vale, esa pugna interior que termina de distorsionar la imagen del PDC, lastimosamente. Digo lastimosamente por cualquier partido, porque no puede presentarse a una campaña política desportillado, digamos. Claro. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder con el presidente? Porque hay ya nuevas denuncias y van a presentar, no sé si lo hicieron, para decir que no cumple los requisitos, que le falta algo y no sabemos qué algo. Mira, de acuerdo a nuestro cronograma electoral y a la ley 26, las solicitudes de inhabilitación pueden presentarse en cualquier momento. Ajá. Entonces podría darse una situación en la que termine inhabilitado. Yo siempre lo he cuestionado, el hecho de que la Constitución prohíba que haya candidatos que son funcionarios públicos también aplica a los sacerdotes y a los pastores. De acuerdo a la Constitución deben renunciar 120 días antes a su investidura y en este caso aparentemente no se ha dado esa situación y hay otros temas que están en debate. Creo que es un tema que se tiene que formalizar para que podamos entrar al análisis y tiene que resolverlo el Tribunal Supremo Electoral como un buen juez, como un juez que evalúe todo el antecedente y tome una decisión correcta. Pero resulta medio sui generis de que ni siquiera estamos reconocidos por el Estado, los pastores, te hablo, Sí. y se nos iba a pedir que se renuncie. En el caso mío, yo tengo muy claro mi llamado, no me meto en política, yo tengo claro hasta que Dios me permita vivir, hacer lo que tengo que hacer. Pero yo decía, ni siquiera hemos reconocidos ni como iglesia ni como pastores, pero sí para candidatos estamos prohibidos. Eso parecía muy, muy chistoso. Claro, porque no suena claro. La ley nunca los reconoció. Son algunos temas que están mal en la Constitución y que hay que empezar a debatirlos y a discutirlos, porque yo me imagino que ahí hay un tema de libertad religiosa. Si tú le pides a un hombre que tenga una fe firme, no lo va a renunciar. O sea, Claro. es como negar tu misma vida. Así es. ¿Y por qué no vas a ser político? ¿Por qué no vas a ser alcalde? ¿Por qué no vas a servir a tu pueblo desde la política con un compromiso con tu iglesia? La religión y la política, cada una en su justa dimensión, son perfectamente compatibles. La fe no tiene ninguna discusión de ningún tipo, ni con la ciencia ni con la política. Un hombre de fe probablemente tenga que tener un mayor compromiso incluso en la política. Eso es una verdad que no puede estar desconocida por nuestra Constitución. Pero gracias a Dios ahora tenemos la ley de libertad religiosa, ya es un paso. Es un gran avance. Ya es un gran avance. Ya esperamos que salga el decreto famoso reglamentario. Bueno, pasemos a otro tema que también ha sido provocada una cantidad de opiniones. Hace poco hablaba con un periodista nuestro y parece que no tiene la información completa, etc. Sucede que puedes hacer sondeos, puedes hacer encuestas, como antes todo el mundo hacía, como sea. Pero ¿desde cuándo se normó el tema de hacer encuestas? ¿Por qué yo ahora no puedo salir, hago mi encuesta o mi sondeo, como llaman algunos, y hacerlo? ¿Qué pasó? El 2010, en esta ley 26 se determina una serie de reglas para que las encuestas, los sondeos, lo que tú bien dices, esta herramienta tan importante para influir muchas veces de forma negativa en el electorado, sean claras, sean correctas. Imagínate una encuesta que alguien decida hacer solamente en Villa Tunari, en el Alto y en el Plan 3000, seguramente que el presidente Morales tendría 99% de apoyo. No es correcto. Las encuestas tienen que representar con 2.000 muestras, lo que ha pasado con Ciesmori, con Tal Cual, con Viaciencia, una realidad de 7 millones de electores. Es complicado. Está normado. Está normado todo esto porque es una realidad que no es magia. Si de 7 millones de bolivianos le vas a consultar solo a 2.000
vas a tener un resultado fiable. ¿Cómo es que seleccionas esos 2,000 bolivianos que van a hablar por 7 millones? La estadística, la ciencia de estas empresas ha llegado a determinar muestras probabilísticas, estudios de alta especialidad que les permiten construir muestras confiables. Pero como hay empresas serias, puede haber alguna que no sea tan seria. Y el CIFDE y el órgano electoral regulan esto. Han emitido, a partir de la Ley 26, reglamentos que obligan a que quien vaya a hacer una encuesta tenga que estar registrado. Y un segundo registro. Registro para poder hacer encuestas. Para poder hacer encuestas. Y sujetarse a una norma. Eso significa la inscripción. Exactamente. Reglamento, resolución y disposiciones técnicas. Ajá. Eso es lo que dice la norma. Además de ese registro de las empresas, de las instituciones que pueden hacer encuestas, hay otro registro de los medios de comunicación que pueden difundir las encuestas. No solamente son los medios. Cualquiera que quiera difundir encuestas tiene que pedirle al Tribunal Electoral una autorización. O sea, son dos pasos. Son dos pasos. El primero, el que va a hacer la encuesta tiene una norma. Sí. Segundo, el que va a difundir tiene que sujetarse a cierta reglamentación. Exactamente. ¿Cuál es esa reglamentación para que yo pueda difundir? La ley 26 ¿ya? Y la resolución del Tribunal Electoral de mayo del 2010, si no me equivoco, de 15 de mayo del 2010. Es una resolución como examen, te estoy tomando, pero bien. No, sí, es una resolución del Tribunal Supremo Electoral que la han modificado 2 veces ya, pero que es una resolución que está vigente y que norma todo este procedimiento que tú tienes que cumplir como entidad que hace la encuesta o que la difunde. ¿Tienes algunos parámetros de eso como claro para orientar claro a toda nuestra audiencia? Mira, el tema principal, y eso es una cosa que tiene que quedar claro, es que una encuesta no puede ser anónima. Primer punto. Segundo punto, una encuesta no puede ser encargada por una organización política. Las organizaciones políticas no pueden incluirlas en su publicidad ni pueden difundir las encuestas, sean buenas, sean malas, sean de un autorizado o no un autorizado, hay una prohibición total para que las organizaciones políticas difundan encuestas. El tercer elemento, que es el que ha traído problemas estos días, es que las encuestas no pueden realizarse en base a fondos públicos. No se puede utilizar fondos públicos para hacer encuestas. Entonces uno se pregunta por qué el Tribunal Electoral le ha permitido a la UNSA hacer encuestas. La UNSA recibe fondos públicos. ¿No sabían eso? ¿Por qué los han habilitado al principio? Y el cuarto elemento que te pongo sobre la mesa es que una encuesta no puede ser realizada con fondos internacionales, con fondos que vengan de países extranjeros. Y resulta que la Fundación Jubileo, cuando presenta su ficha técnica y la información al Tribunal Electoral, refiere que los fondos para esta encuesta, que está llevando a tanta discusión, vienen de 2 organizaciones extranjeras. El MOE, que es el Observatorio Electoral Colombiano, y Participación Ciudadana de Ecuador. Esa es la situación que le pide el órgano electoral aclare a Waldo Albarracín. Waldo Albarracín responde sobre esta situación el día miércoles, el mismo día que se difunden las encuestas, lo dice en muchos medios a las 11:40. A las 11:40 él lleva sus descargos en una carta que se ha publicado y a las 12 del mediodía 2 medios de comunicación, TVU y ANF, difunden las encuestas. Eso no es algo apropiado porque cuando tú le pides a una autoridad tu descargo, tienes que esperar que la autoridad te responda. Y que acepte. Y que la acepte. Por ahí no son completos los descargos, por decir algo. Exactamente. Es como que tú dijeras, disculpa que ponga el ejemplo tan gráfico, que porque le pedís al juez el divorcio, ya estés automáticamente divorciado y puedas casarte otra vez. Claro. No es así. O porque acuse a alguien de asesinato ya está culpable. Ya sea culpable. Tiene que ver la decisión del Tribunal Electoral, no la hubo. Se presentó a las 11:40 y a las 12 ya se estaban difundiendo. Después, en la tarde del miércoles, el Tribunal Electoral, Supremo Electoral, dijo que no había aceptado los descargos y ya en sala plena anunciaron que va a corresponder aplicar sanciones. Ese es el estado en el que estamos. Pero siguen difundiendo, o sea, fue más bien un detonante para que eso corra por todo. Toda la difusión que se ha dado ha tenido un origen, lamentablemente, y por eso es que yo he hecho muchas consultas y he estado hablando mucho, porque la verdad que yo no es que tengan un interés, pero sí me irrita cuando hay algo injusto, cuando algo no se está haciendo bien. Eso es lo que te hacen, creo que todos los hombres de derecho, los jueces. Lamentablemente el tema ocurre así. Te he hablado de las 11:40, del mediodía, pero una persona en concreto, un periodista al que yo quiero mucho y con el que tengo un debate terrible esta mañana, mi amigo Mario Espinosa, las difunde a las 10 de la mañana. Las difunde antes de que Waldo entregue su descargo y mucho antes de que se difunda en estos medios.
y un vocero, el vocero nacional de Comunidad Ciudadana, tomando la fuente de Mario, las difunde en forma abierta por todas las redes ¿De sociales. Orihuela estamos hablando? No, José Manuel Ormachea. Ormachea, perdón. José Manuel Ormachea, Ya. que es candidato a diputado por La Paz y también vocero nacional de Comunidad Ciudadana, difunde las encuestas. Haremos una foto ahí. Sí, O sea, un periodista la difunde. sí, Incrédulo, o digo, conociendo que no se podía sin conocer, la difunde. sí. Uno que es parte del esquema, me imagino, de comunidad De la organización ciudadana, política. también lo difunde. Sí. Y os retuitea lo que hizo Mario Espinosa, pero lo difunde. En ese momento, ¿qué aplicamos? ¿Qué sucede? No ha salido la autorización real, no salió. No salió nunca. ¿Desconocían ellos, los dos? No creo que uno lo hizo por mala fe, o ahí viene obviamente la subjetividad y nos metemos ahí, pero ¿cómo fue? Y una vez que se aclara que no debieran hacerlo, y siguen haciéndolo, y el candidato a diputado lo ha hecho, esa foto ahí quiero tomar. ¿Qué opinas de ese momento? ¿Cómo puedes analizar como jurista? Mira, el gran problema que hay es que estamos hablando de que es un documento, me refiero a una encuesta, y me va a entender toda la gente que trabaja en encuestas en medios y en empresas, que está guardado más que un secreto de Estado, es el cofre del tesoro. Las encuestas se divulgan en el momento en el que el medio las hace públicas. Por eso es que esperas en todas las cadenas, los domingos, hasta a la hora precisa, y ahí se difunde. Antes de eso nadie tiene el documento. ¿Cómo llegó con Mario? ¿Quién se la dio? Esa es la pregunta. Él me ha respondido con propiedad, me ha dicho, me estás pidiendo que viole la reserva de la fuente, Claro. pero no hay muchas personas que han podido entregarle el documento y tienen Claro. identificación. Pero no voy a entrar a ese tema, te voy a responder al tema de lo que ha ocurrido con la difusión en redes sociales. Yo quiero que antes de responder nos vayamos a una pequeña pausa. Buenísimo, buenísimo. Y ahí soltamos esto, ¿ok? Claro que sí. Así como la encuesta, esperen, enseguida viene la respuesta a esto. Aguárdenos. Aprovechamos la gentileza del ex magistrado Iván Lima para aprender, para conocer, porque a veces discuten muchísimo de estos temas sin base, solamente por amor a una camiseta, a un color político. Estamos en eso. Estamos en el momento en que se difunde, en que hasta no un debate por teléfono como Mario Espinosa. Bueno, ha habido todo un mover, porque ¿qué sucede ahora a partir de eso? Primero, ha dicho el TSE que no podían haber hecho, que no tenía autorización. Sí. Lo hicieron, y ahora ¿qué pasa? Síguenos contando, tú llevas Claro, el hilo ahora. y fíjate que ahí todo el mundo, muy orgulloso, se ha sentido con la valentía de difundir las encuestas y hacer algo ilegal. Es algo que no está prohibido, que está prohibido, que no está permitido y que todo el mundo lo ha empezado a difundir. A partir de ese acto inicial se ha viralizado la información y ha llegado a todos los bolivianos. Yo creo que en lugar de parar la difusión, lo que ha hecho esta decisión y esta serie de hechos que se han dado es difundir por todo el país algo que no está bien, que no debía haberse realizado. Lo que te planteaba es qué sanciones hay. Lamentablemente los medios de comunicación son sancionados con multas pecuniarias muy altas, inclusive la prohibición de recibir publicidad durante 2 elecciones, y esto le va a afectar a Televisión Universitaria, le va a afectar a la agencia de noticias Fides, pero la sanción para el partido político es mucho más grave. En el caso del artículo 137, el inciso 3, señala que cuando una organización política difunde encuestas, como ha ocurrido en este caso, la sanción es que el órgano electoral inmediatamente cancele la personalidad jurídica. Es una norma muy dura, en algún momento usé la palabra draconiana, porque parece un exceso. Se ha dado ya la aplicación de esta norma. Les recuerdo el caso de Carmelo Lenz en el Beni y Unidad Democrática, que pierde 228 candidatos porque un representante de la organización política difunde encuestas. Ya pasó entonces. Ya pasó en el Beni. Y se la ejecutó. Se le ejecutó, se presentó amparos constitucionales, 2 amparos constitucionales que dijeron que esa norma era constitucional, y entiendo por declaraciones que hay en los medios que han llevado el caso ante la CIDH, no hay ninguna respuesta todavía, sabes que ese sistema es muy lento. Ahora hay jurisprudencia entonces sobre ese tema, hay ¿se puede decir? Hay jurisprudencia clara de que esa norma es una norma que se ha aplicado ya en el país. El punto y el problema es el que se ha dado en la interpretación del artículo 137. Alguien decía, las organizaciones políticas
tienen que hablar, tienen que decir. Aquí la ley dice que se sanciona la organización política. Es bueno recordar que la organización política es una persona jurídica, las personas jurídicas no tienen boca y no hablan. Alguien tiene que hablar en nombre de la organización política. La norma dice la organización política y uno podría interpretar y decir, no, solamente si el candidato a presidente habla va a ser sancionado, claro. No, solamente si el vocero nacional, no, solamente si un candidato, si es un militante, no. Mira el gran rango que tenemos. Si un militante de Comunidad Ciudadana difunde encuestas, ¿le vas a aplicar la sanción? Yo creo que no, todos diríamos es un exceso. Pero si un vocero nacional y un candidato a diputado, que además es una persona que tiene la representatividad del partido, lo hace, estamos hablando de que aplica la ley. La organización política ha hablado en nombre o representado por su vocero nacional. El segundo elemento es cómo lo haces. La ley dice por cualquier medio. Por cualquier medio implica, no dice por cualquier medio que sea televisión y sea de uno de los 3 primeros canales, o por una radio, o por un periódico, o en una plaza, o en un pasquín. No dice, dice por cualquier medio, dice por todos los medios, incluyendo obviamente redes sociales, Twitter y Facebook, porque esto ya ha sido debatido a nivel internacional. Al presidente Trump le han obligado a que desbloquee a todos los usuarios que había bloqueado, porque el Twitter se ha vuelto un medio de comunicación masivo de entregar la información al ciudadano. No hay discusión de que las redes sociales están alcanzadas por esta norma. Lo que entra en debate ahora es que si es un vocero en una red social, ¿es aplicable la sanción? ¿Cuál sería la sanción? En concreto, la sanción sería cancelar la personalidad jurídica ¿de quién? De la organización Comunidad Ciudadana, que es una alianza que agrupa al FRI y a Solvó y a algún movimiento de Tarija. Estos quedarían con la personería jurídica cancelada, lo cual implica que no podrían participar en las elecciones de 20 de octubre. No es una decisión menor, es una decisión que de acuerdo a la ley debe tomar el Tribunal Electoral y la podría tomar mañana o la podría tomar una semana antes de la elección. Lo que yo he pedido y ha sido mi análisis es que quiero certidumbre, quiero seguridad jurídica, no quiero que haya una espada de Damocles sobre una organización política que es la segunda fuerza más importante del país. Si los argumentos que te doy o los argumentos que tendrá Comunidad Ciudadana son diferentes y se confrontan, tiene que ser el árbitro electoral el que nos dé certidumbre y certeza. Imagínate que ellos no digan nada y que acojamos ese argumento de algún abogado de Comunidad Ciudadana que dice que las redes sociales no están cubiertas por esta norma. Bueno, desde mañana todos los políticos pueden decir y hacer lo que quieran, claro, desde Facebook y desde Twitter, porque aquí no hay ley y es ley de la selva ahí. El otro elemento, ¿quién va a hablar por un partido? ¿Le vamos a poner un bozal a todos los políticos? Aquí hay un tema de responsabilidad. La ley dice que no se hace eso, que no se hace nunca eso. No dice que no se hace cuando a la UNSA no le dan autorización, dice que nunca una organización política puede difundir encuestas. Entonces yo me pregunto, ¿esto fue un tema de inexperiencia? ¿Esto fue un tema de doloso? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Le han pedido cuentas al vocero nacional? O sea, lo que ha pasado hasta el momento de Comunidad Ciudadana es que están enojados con el mensajero, que en este caso soy yo, y no me están respondiendo a mi pregunta. ¿Le han pedido o le han dicho a José Manuel, que es un joven muy inteligente, pero muy joven, muy inexperto todavía, que haga esto? ¿Por qué no le dejan hablar a José Manuel? Que hable José Manuel, que nos cuente por qué ha borrado. Hay que decirle que los tweets se borran, pero las decisiones políticas quedan. Y esas decisiones tienen consecuencias jurídicas. Lo que deberíamos pensar es que la ley debe ser respetada. Pero, ahora, para terminar esta parte, pues, sí. Pero muy buena para explicar a todos, lo que estamos haciendo es mostrarles lo que es el reglamento. Ojo, por eso usted puede decidir no protestar. ¿Tú esperarías que sea pronta la decisión o que tome el tiempo que tiene que tomar? Mira, el MNR, a través de Virginio Lema, ha anunciado que iba a plantear algún tipo de acción, lo dijo en su Twitter, una forma de comunicación, y también ya ha habido alguna reacción de otras fuerzas políticas. Veamos cómo reaccionan los políticos. Creo que los ciudadanos también tenemos derecho a plantear reclamos, pero lo que ha dicho el Tribunal Electoral en el deber el día de hoy me parece que ha sido un exceso. En el deber el día de hoy ha salido una noticia de que el tribunal habría rechazado hacer una inhabilitación de acuerdo a una fuente que no sabemos cuál es. Eso es te digo por qué es una barbaridad. Un juez no le puede decir
a nadie su decisión hasta que no firma la sentencia. Por supuesto. Es prevaricato y es delito si un vocal se lo ha dicho a un periodista. No hay reserva de fuente acá. Esa publicación de decir que el tribunal ya ha decidido es prevaricato. Y ¿Ya el ha decidido haberlo qué? dice que van a rechazar la posibilidad de cancelar la personalidad jurídica porque alegan que las redes sociales no están reguladas en el país. Ese tema yo quiero creer que ha sido una mala transcripción, una mala redacción del Deber, pero ha salido el día de hoy. Por eso es un tema interesante e importante de análisis que el Tribunal Electoral nos dé certidumbre, aclare lo que ha publicado el Deber y nos diga de una vez qué es lo que está pasando en este caso y no nos dejen la incertidumbre a los bolivianos. El problema que hemos tenido desde el 2018 es que ellos no deciden y dejan que todo vaya quemándose antes de apagar estos fuegos que por esta situación hemos visto que no los puedes dejar crecer. Esto tiene que ser resuelto a la brevedad posible y hay una serie de acciones que podrían tomarse y definirse y darle justicia a la decisión. Lo que no podemos hacer es que no decidan esto, tienen que decidirlo. Okay. Bueno, hay mucho que hablar, pero gracias, nos ha puesto. No, a las órdenes. Hay una última parte ahora, Sí. que otra vez ha salido una resolución, no sé, me tengo que explicar también qué tipo de acción jurídica ha sido, del tema de las huelgas. Sí, sí, sí. Porque es deporte nacional y hay uno terrible. En muchos países es derecho humano la salud. Claro que sí. Y un médico se atreve a no ir a su fuente, cualquiera sea, tiene unas severas penas y lo que sea, en muchos países del mundo, porque la salud es clave. Pero aquí en Bolivia no, hay una acción, mucho la comparan entre choferes y médicos, una alianza como para destruir todo lo que se pueda, en este caso de salud. ¿Qué ha dicho esa resolución, sentencia? No sé, ¿qué es lo que pasó? Sentencia sobre el tema de las huelgas, por favor. Mira, es una sentencia de la sala del Tribunal Constitucional, de su sala segunda, del magistrado de Santa Cruz, la magistrada de Tarija, el doctor Medrano, que es el relator, que ha dictado en una acción popular, es una acción nueva, que tal vez no estamos muy acostumbrados los bolivianos, estamos acostumbrados a amparo constitucional, habeas corpus, eran las dos acciones de defensa, ahora hay otras acciones, la popular, la de protección. ¿Está normado? Están en la Constitución y en la Ley 254. Es nuevo esto, no tan nuevo, pero no se utiliza mucho. La acción popular es cuando tú reclamas por un interés difuso, un interés colectivo, un interés de todos. Ha habido acá ciudadanos que le han planteado al Tribunal Constitucional que los médicos no pueden parar y que no pueden hacer eso porque viola el derecho humano a la salud. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que tienen razón en parte esos ciudadanos. Ha dicho que la primera parte es, se exhorta a la Asamblea Legislativa que en el plazo máximo de 2 años emita una ley que regule el derecho a la huelga de los servicios públicos. Los servicios públicos son una concesión que da el Estado que no puede parar, que no tiene que parar, que no puede entrar en contradicción el derecho a la salud. Hay muchos bolivianos que no tienen otro lugar de atenderse que no es ese servicio público. Eso es lo que dice esta sentencia. En 2 años sacan una ley, pero mientras tanto vamos a definir algunos principios, algunas reglas. Primera regla, no puede haber huelgas indefinidas. Está prohibido que ustedes hagan huelgas indefinidas, lo cual no significa que haga 20 días de huelga, vuelva una semana, haga otros 20 días. ¿Eso no está regulado? No, porque eso es volver indefinido el conflicto. ¿Puedo hacer de 30 días, puedo hacer de 50 días? No tiene una norma. No lo tiene que límite. dice es que no puede haber una huelga indefinida. Lo que están haciendo de interpretar 20 días, 30 o 50 días no está en la sentencia constitucional. El principio de la sentencia es que no puede haber huelgas indefinidas. El segundo principio de la sentencia es que se debe garantizar la continuidad del servicio de salud. Eso dice la sentencia, continuidad del servicio de salud. El siguiente elemento es que tiene el Estado que hacer mesas de diálogo y trabajar con los médicos hasta lograr soluciones. Es lo que ordena la sentencia constitucional. Y el último elemento que plantea la sentencia es que definitivamente tiene que haber una voluntad clara de ambos sectores, el público y el de los médicos, de lograr una solución integral al problema de salud en el país. Es una sentencia innovadora, es la primera vez que yo veo que el tribunal, y en este caso Medrano, el magistrado relator de Santa Cruz, hace lo que tienen que hacer los jueces. Resuelve el conflicto, dice, yo no voy a poder hacer esto, mi competencia es limitada, Parlamento, haz una ley.
Esto tiene que estar regulado por una ley. Está mal que en Bolivia no tengamos Es un una buen paso, ley. entonces. Es un muy buen paso porque está diciendo que tienen que sacar la ley. Y el Parlamento tiene 2 años. Yo espero que no se tomen 2 años. Esto es muy importante para los Claro. bolivianos, como para que no empiecen a tratar inmediatamente, y en eso tenemos que ser los abogados los primeros en ir a presentar proyectos de ley. No es descubrir el agua tibia. Lo que tú has planteado está pasando en Argentina, en Colombia, en Brasil. Es cuestión de hacer un trabajo de derecho comparado y ya llevarles a los parlamentarios proyectos de ley para que comencemos a ver que el servicio público de salud es muy importante. No sabes la cantidad de gente que está sufriendo el día de hoy Impresionante. porque esté parado el tema de la Sí, salud. por supuesto. Hacer esa ley es un mandato, pero lo que también tiene que quedar claro es que la sentencia constitucional exige que no haya huelgas indefinidas y exige que haya continuidad del servicio. Esa parte quería entrar para Sí. ir poco finalizando, todavía tengo tiempo, lo voy a aprovechar al máximo. Dice primero que no hay huelgas indefinidas. Sí. Segundo, pero que la salud no debe parar. No, no debe parar. Entonces, debe haber continuidad del ¿hay servicio. contradicción entre eso o cómo? Porque yo quiero hacer una huelga indefinida, porque muy suelto de cuerpo algunos dirigentes de los medios dicen, ya no hay huelga indefinida, pero ahora vamos a entrar en el paro así como una media sonrisa, como diciendo lero, lero, muy Claro. infantil. Échale la ley, echa la trampa, es lo que dicen Exactamente, en como dice. Bolivia muchos que no. Entonces, no pero si dice que debe haber continuidad, pero quieren entrar en huelga, ¿no hay una colisión ahí? eso es justamente lo que dice la sentencia, que tiene que haber un trabajo responsable y una garantía. ¿Puede darse esta situación que te estoy planteando? ¿Puede haber huelga del servicio de salud? Sí, si hay continuidad. Es lo que dice el derecho comparado. Los médicos van a tener que parar escalonadamente. Tendrán que hacer, definirse porcentajes que puedan entrar en paro, pero no va a poder entrar el 100% del servicio de salud. Pero ya Porque han entrado. está mal lo que están haciendo ahora. Lo que Es te digo ilegal. es lo que es, no tenemos ley, por eso no es ilegal, Ah, necesitamos ya. por eso la ley. Lo que ha dado es el mandato, el juez. El Tribunal Constitucional dio el mandato y si ahora los médicos lo incumplen, lo que hay que hacer es volver a acudir al juez. Y el juez va a empezar a aplicar multas progresivas y en algún caso la aprehensión de los que desobedezcan la sentencia. Lo que tiene que quedar claro en este país es que los jueces tienen que hacer cumplir sus sentencias. Yo aplaudo al magistrado que ha dictado esta sentencia, pero tiene que hacer que se cumpla. Las sentencias son para cumplirse y eso es lo que nos está faltando en el país, que las sentencias y el Poder Judicial sea creíble porque haga cumplir sus decisiones. El principio está claro, no puede haber huelgas indefinidas y debe garantizarse la continuidad de la salud. Si no la quieren respetar y quieren hacer que la trampa sea la regla y no la ley, el Poder Judicial tiene que actuar. Esa es mi conclusión. Bueno, muy importante lo que has hablado. En este tema no hemos ido a tocar ni partidos, ni personajes, nada. Hemos hablado de la ley.